Saludos. Retomamos el curso de Excel y continuamos con las fórmulas. Y yo os he comentado varias veces que las fórmulas de Excel es su característica más importante y vamos a dedicar muchas sesiones a este tema. En esta sesión vamos a comentar otras opciones de las referencias. Muchas veces al enumerar los tipos de referencias que podemos encontrar en Excel, aparte de las relativas, mixtas y absolutas, se suelen nombrar las siguientes: referencias a otras hojas y a otros libros. Yo esto no lo considero tipos, ya que a su vez estos tipos pueden ser referencias relativas, mixtas o absolutas. Yo a esto lo considero más una característica de la referencia que nos indica dónde están situadas esas celdas. En esta sesión vamos a ver cómo podemos trabajar con celdas que están situadas fuera de la hoja donde estamos creando la fórmula. Aprovechando el tema, explicaré algunas de las posibilidades que me ofrece Excel para que cuando trabaje con celdas que están situadas en diferentes sitios sea más fácil hacerlo. No explicaré todas, para eso tendremos una sesión aparte. Ya os dije desde el principio que estos vídeos no pretendían ser un índice de todas las posibilidades que tengo para hacer un trabajo, sino algo más lógico y práctico. Ya los complementaremos con vídeos de ese tipo. Vamos a empezar. Para ir siguiendo el vídeo igual que yo podéis descargar los documentos que os he puesto en el blog. Si no los queréis descargar los podéis crear vosotros. Abrimos Excel y a continuación abrimos el primer documento descargado del blog. Sería este, el de referencias a otras hojas. Abrimos. Y de nuevo el documento se abre en la vista protegida por descargarlo de internet. Pulsamos el botón habilitar edición y empezamos a crear las fórmulas de ejemplo. El libro que acabamos de abrir contiene 3 hojas, en 2 de ellas hay datos. En la primera, llamada factura, tenemos el ejemplo que planteamos para las referencias mixtas. Falta calcular la columna del IVA. Para calcular ese IVA tenemos en la hoja 2 el porcentaje que se aplicará. Para cambiar entre las diferentes hojas que tiene un libro, podemos hacer clic en el nombre de la hoja. Es muy fácil. Bueno, nos situamos en la hoja factura y vamos a calcular el IVA. Seleccionamos la celda E2 y escribimos la siguiente fórmula. Para empezar vamos a crear la fórmula escribiéndola. Después lo haremos de otra manera. Empezamos escribiendo el igual, multiplicaremos la celda D2 por la celda B1 de la hoja 2, que es en la que tengo el porcentaje del IVA. Para indicar que quiero utilizar una celda de una hoja diferente a la que creo la fórmula, debo indicar primero el nombre de la hoja, que en este caso se llama hoja 2. A continuación iría a la celda B1, pero para indicar que se acaba el nombre de la hoja y empieza la referencia de la celda, debemos colocar un signo de admiración, justo después del nombre de la hoja. Y ahora sí que escribimos la referencia a la celda B1. Pulsamos intro para confirmar y ya tenemos el resultado. Abrimos la celda haciendo un doble clic encima de ella y os comento, cuando hacemos referencia a celdas que están en otras hojas, se debe añadir el nombre de la hoja y a continuación las referencias de las celdas. Estos dos elementos se separan con un signo de admiración. Este signo se utiliza para marcar el final del nombre de la hoja y el principio de la referencia. Pulsamos intro para cerrar y continuamos. No vamos a arrastrar todavía la fórmula a las celdas de abajo. De hecho, si os va quedando claro el tema de las referencias, ya debéis intuir que no va a funcionar. Esto lo dejamos para después. Lo que quiero comentar es lo siguiente. Hemos escrito toda la fórmula y para hacerlo debíamos recordar que en la celda B1 de la hoja 2 estaba el 18%. El tener que acordarte en qué lugar están las celdas que tienes que utilizar tarde o temprano nos va a traer problemas. Lo que vamos a hacer es explicar algunas de las posibilidades que nos da Excel para trabajar con celdas que no están dentro de la hoja en la que estoy creando la fórmula, de una forma mucho más cómoda que lo que acabamos de hacer. Después de la explicación acabaremos trabajando con las dos hojas a la vez y simplemente podremos seleccionar las celdas que intervienen en la fórmula sin tener que memorizar ninguna referencia. Para hacer esto debemos hacer lo siguiente. Vamos a la ficha vista. Antes de conseguir ver las dos hojas a la vez, debemos crear una nueva ventana. En una ventana, por ejemplo, podría haber una hoja diferente a la que tenemos ahora mismo delante. Podría haber la del porcentaje. Para crear una nueva ventana pulsamos el botón Nueva ventana. Ya la tenemos. Aparentemente no hemos hecho nada, pero si nos fijamos en la barra de tarea de Windows, veremos
que hay dos ventanas de Excel abiertas. Son la misma ventana, pero si os fijáis, una acaba en 1, ¿veis? Acaba en 1, y la otra acaba en 2. También podemos ver que en la barra de título me indica que ahora estoy situado en la segunda ventana, con ese 2 que veis ahí. Bueno, pues ahora lo que me queda es ver las dos ventanas a la vez y que en cada una se vea una hoja diferente. Para ver las dos ventanas a la vez debemos pulsar el botón Organizar todo. Hacemos. Aparece una ventana en la que me pregunta cómo quiero organizar las ventanas que tengo abiertas de Excel, que en este caso son dos. Yo quiero que se vea una a cada lado. Para conseguirlo debemos seleccionar la opción vertical. Lo hacemos y pulsamos Aceptar. Esto parece complicado, pero es mucho más largo explicarlo que luego usarlo, ya lo veréis. Bueno, casi hemos acabado. Si nos fijamos bien en las dos ventanas se ve lo mismo. Esto tiene fácil solución. Nos vamos a cualquiera de las dos ventanas, yo por ejemplo me voy a la de la derecha, y lo único que debo hacer es situarme en la hoja 2. Así veo su contenido. Ya está, ahora sí que lo tenemos todo bien colocado. A la izquierda la factura y a la derecha la hoja con el porcentaje. Por probar qué hacían las otras opciones, vamos a entrar en el botón Organizar todo y vamos a probar el resto de posibilidades. Antes de probar la de mosaico, que es la primera que vamos a probar, crear otra ventana más. Así tendremos 3 ventanas. Pulsamos Nueva ventana. Si no lo hacéis, parecerá que mosaico y vertical hacen lo mismo. Ahora pulsamos el botón Organizar todo, seleccionamos mosaico y pulsamos Aceptar. Las ventanas se reparten formando un mosaico que se reparte el espacio entre las tres. Una ventana ocupa la mitad de la pantalla y las otras dos se reparten el resto. Vamos a cerrar la tercera ventana, esta, fijaros bien en el número. Y ahora vamos a probar horizontal. Pulsamos el botón Organizar todo, seleccionamos horizontal y aceptamos. Las ventanas en este caso se reparten en la pantalla pero de forma horizontal, mitad y mitad. Vamos con la última opción. Pulsamos de nuevo el botón Organizar todo y seleccionamos la opción de cascada. Aceptamos. Y las ventanas se colocan una detrás de otra. A mí esta opción siempre me parece la menos útil, pero ahí está por si alguien la quiere usar. Bueno, una vez comentadas todas las posibilidades, vamos a volver a dejarlo de forma vertical. Pulsamos el botón, marcamos vertical y aceptamos. Da igual que ahora se invierta la situación de las ventanas, lo importante es que se vean las dos. Da igual que esto ahora esté a la izquierda y esto a la derecha. De todas las maneras es muy fácil cambiarlo. Situarnos aquí en la hoja factura y aquí en la hoja 2 ya lo tenemos igual que antes. Bueno, pues ahora vamos a crear de nuevo la fórmula para el IVA. Seleccionamos la celda E2 y vamos a crear la fórmula de nuevo. Empezamos colocando el igual, a continuación seleccionamos la celda D2 y la tenemos que multiplicar por la del porcentaje de IVA. Ya hemos colocado el asterisco y a continuación seleccionamos la celda en la que está el porcentaje, que la tenemos aquí en la otra ventana. Si os fijáis en la fórmula, Excel se encarga de escribir la referencia con el nombre de la hoja. Es mucho más cómodo trabajar así que de la otra manera. Pulsamos Intro para confirmar la fórmula y ya tenemos el resultado. Ahora sí que podríamos copiar la fórmula para el resto de celdas. Primero seleccionamos la celda, hacemos un doble clic en el cuadrito de autollenado y veremos que no funciona bien. Sale 0 en el resto de resultados. Vamos a solucionarlo. Abrimos la primera fórmula y fijaros en el 1 de la segunda referencia. Al copiar hacia abajo aumenta en 1 el número de fila y estamos utilizando celdas vacías. Iría seleccionando B2, B3, B4, B5 que están vacías. Colocamos el dólar delante del 1 pulsamos Intro para confirmar y copiamos de nuevo la fórmula. Ahora funciona perfecto. La hemos fijado y se ha convertido en una referencia mixta.
No entro en detalle sobre el dólar porque ya hay varias sesiones en las que se comentan con mucho detalle, además este mismo ejemplo. Ahora que ya tenemos la fórmula creada, vamos a probar varias situaciones que considero interesantes comentar con respecto a indicar los nombres de las hojas en las fórmulas. La primera, si nos fijamos bien, la celda del porcentaje está en una celda que se llama hoja 2. Los nombres de las hojas se pueden cambiar. Vamos a ver qué pasa si el nombre de la hoja tiene espacios. Para cambiar el nombre de una hoja podéis hacer un doble clic en el nombre que se muestra en la ficha o pestaña inferior. Hacemos un doble clic y lo cambiamos. Le vamos a llamar hoja porcentajes, con un espacio entre hoja y porcentajes. Usamos intro para confirmar el nombre. Y si os fijáis, los resultados siguen siendo correctos. Abrimos la primera celda que contiene esa fórmula, vale cualquiera. Voy a coger la primera y vamos a ver qué ha pasado. Si nos fijamos ahora en la fórmula hay algo nuevo. Como el nombre de la hoja tiene espacios, el nombre se coloca entre comillas simples. Fijaros que aquí hay una comilla simple y aquí hay otra. Hay que añadir este detalle porque si no, no funcionaría. Después de la comilla simple de cierre, vuelve a aparecer el signo de admiración y a continuación la referencia a la celda. Con esto os quiero mostrar que a mi juicio, cuando utilicemos celdas de otras hojas o libros, es mucho más cómodo crear así las fórmulas, seleccionando las celdas. Excel se encarga de añadir todo lo necesario a la fórmula, incluso si modificamos los nombres después de crearla. Confirmo la fórmula y vamos a continuar. Ahora vamos a comentar qué pasaría si quiero utilizar celdas que están en otros libros. Para hacerlo vamos a cerrar una de las ventanas que tenemos abiertas de Excel, la que muestra la hoja factura, que ya no me hace falta, y a continuación abrimos el segundo documento. Referencias a otros libros. Seleccionamos, abrimos. Una vez abierto vamos a organizar de nuevo las ventanas para que se vean las dos a la vez. Recordar pulsar el botón habilitar edición porque si no vamos a poder hacer modificaciones. Como lo hemos descargado de internet, pulsamos. Y ahora en la ficha vista pulsamos el botón organizar todo y lo vamos a poner también en vertical. En este caso no hacía falta crear otra ventana porque ya tenemos dos documentos abiertos. Voy a volver un segundo a ese botón al organizar todo para comentar una opción que no he comentado antes, ventanas del libro activo. Esta opción permite organizar solo las ventanas del documento en el que estemos en ese momento si hay varios abiertos. Ahora mismo nos interesaba todo lo contrario, que se organicen todos los documentos abiertos. Luego la hemos dejado desmarcada. Bueno, cancelo. Aseguraros que en un lado se ve el segundo documento y en el otro tenemos el primero con la hoja en la que está el porcentaje. Me da igual el lado en el que esté cada uno. Vamos al segundo libro y seleccionamos la celda E2 que es en la que tenemos que crear la fórmula. Empezamos escribiendo igual, añadimos la celda del subtotal, multiplicamos y seleccionamos la celda B2 del primer documento que es en la que tenemos el porcentaje de IVA que hay que utilizar. Fijaros en la fórmula, vuelven a aparecer las comillas, pero dentro de estas tenemos algo más. Tenemos el nombre del documento entre corchetes. Esto es lo que hay que añadir cuando utilizamos celdas de otro libro, el nombre del documento. Después del nombre del documento aparece el nombre de la hoja. Este sería el contenido de las comillas. A continuación aparece la referencia a la celda, de nuevo separada de lo que es el nombre del documento y el nombre de la hoja con un signo de admiración. Fijaros que en este caso ha utilizado una referencia absoluta. Para nuestro ejemplo funcionaría, al copiar hacia abajo la fórmula evita que cambie el número de fila, pero acordaros que en realidad no hace falta. Con fijar el número vale. Cambiamos, quitamos el dólar de la letra y mantenemos el del número. Pulsamos intro para confirmar y ahora seleccionamos la celda y hacemos un doble clic en el cuadrito de autollenado
y ya tenemos los resultados. Listo, ya hemos usado una celda que está en otro libro. Vamos a probar otra cosa. Cerramos el primer documento, el de la celda con el porcentaje, guardamos los cambios, vamos a maximizar la ventana que nos queda abierta y abrimos una fórmula con la celda que acabamos de crear. Entre las comillas, añade la ruta en la que se guardó el documento en el equipo. ¿Veis? Esta es la carpeta en la que yo tengo guardado el documento, que es la carpeta documentos. Bueno, pues imaginaros si tenemos que escribir todo esto nosotros. Consejo, si vais a utilizar celdas que estén en otros libros u hojas, hacerlo como hemos visto en el vídeo. Utilizáis varias ventanas para ver toda la información a la vez y creáis la fórmula seleccionando las celdas. De esta manera Excel se encarga de añadir a la fórmula todo lo necesario para utilizar esas celdas. Fijaros que incluso al cerrar el primer libro, esta fórmula se ha actualizado ella sola para seguir funcionando. Cerramos la celda de nuevo pulsando Intro, cerramos Excel y guardamos los cambios. Vamos a hacer una última prueba. Abrimos Excel de nuevo y abrimos el primer documento, en el que está la celda con el porcentaje. Abrimos. En la hoja porcentaje vamos a cambiar el IVA al 20%. Cerramos el documento. Guardamos los cambios. Y ahora abrimos el segundo. Abrimos. En el que solo está la hoja factura. Bueno, si os fijáis, me aparece una advertencia de seguridad. Me dice que se ha deshabilitado la actualización automática de vínculos. ¿Qué supone esto? Pues que aunque yo haya cambiado el porcentaje de IVA al 20%, si os fijáis las cantidades siguen siendo las mismas que nos dio con el 18%. Debemos pulsar el botón habilitar contenido y los resultados se vuelven a actualizar. En este caso ahora sí que están utilizando el 20% de IVA. Cerramos el documento de nuevo. Guardamos los cambios. Y vamos a hacer otra prueba. Este mensaje que nos acaba de salir puede variar. Puede aparecer como lo hemos visto ahora o como lo vamos a ver con la siguiente prueba. Vamos a abrir de nuevo el primer documento y cambiamos de nuevo el porcentaje de IVA. Vamos a poner un 25%. Cerramos el documento, guardamos los cambios y a continuación vamos a abrir de nuevo el segundo. Abrimos y fijaros lo que nos aparece. Nos aparece un mensaje en el que nos dice que este libro contiene vínculos a otros orígenes de datos. En concreto utiliza una celda del primer documento. Excel considera esto como una posible amenaza y me pide que le confirme lo que tiene que hacer. Si os acordáis ahora mismo hemos cambiado el 20% por el 25%. Si selecciono el botón no actualizar, este libro hará el cálculo con el valor que utilicé antes de cerrarlo, que se correspondía con el 20%. ¿Veis? Los cálculos no han cambiado, siguen igual. Vamos a cerrar el documento y lo volvemos a abrir. De nuevo el mensaje, pero en este caso vamos a pulsar el botón actualizar. Fijaros bien en estos números, pulsamos el botón actualizar y en este caso el libro ha cogido el dato del porcentaje del primer documento y los cálculos se han actualizado al 25% de IVA. Cuando utilicemos celdas de otros libros nos preguntará qué queremos hacer de alguna de las dos variantes que hemos visto. Cerramos Excel y guardamos los cambios. Bueno, pues ya hemos visto los dos temas que quería comentar. Referencias a otras hojas y referencias a varios libros. En esta sesión pensaba explicar más cosas, por ejemplo las referencias 3D. Pero se iba a alargar mucho la sesión y he preferido dejarlo para una posterior. Nos vemos en la siguiente sesión.